El tema que al día de hoy confiere nefrolitiasis. ¿Ok? Nefrolitiasis. O sea, litiasis renal. O sea, litos, piedras, cálculos. ¿En dónde? En el riñón. Bien, la litiasis renal es una afección muy frecuente. ¿Ok? Aproximadamente del 5 al 12% de la población, sobre todo de países industrializados, padecen algún episodio sintomático antes de los 70. Antes de los 70, del 5 al 12% de la población ya sufrió un episodio de nefrolitiasis. ¿Ok? Sin que nosotros entremos exactamente en cómo es que se forma un lito, una piedra, la litiasis como tal, pues es una sucesión de etapas en donde termina con la formación y crecimiento de un cálculo. ¿Ok? Entonces, la primera etapa es la sobresaturación de la orina. Vamos con un ejemplo. Esto es un vaso de agua. Este es un vaso de vidrio o de plástico, como quieran, con agua. ¿Ok? Y este es otro. Sobresaturación. Aquí hay mucho soluto para poco solvente. Y aquí hay suficiente solvente para suficiente soluto. Digamos que está balanceado. Pero, ¿qué pasa cuando hay poca agua, poco diluyente, poco solvente? Se satura. Empiezan a hacerse aglomerados de solutos. ¿Ok? Se empieza a saturar. Eso es una sobresaturación de la orina. Entonces, la siguiente etapa es el aumento del tamaño de las partículas. Esta sobresaturación que empezó quizás con 3 pequeñitos ahí residuos de solutos, al irse estos 3 sobresaturando, ya se pegó otro y otro y otro y otro, y en lugar de ser pequeñitos, ahora se transformó en una partícula mucho más grande. ¿Ok? Existe un crecimiento de los cristales o una agregación. Agregación, o sea que se van pegando uno al otro, o crecieron. Y finalmente, discúlpenme, esta es la tercera etapa. ¿Ok? Agregación o crecimiento de los cristales. La cuarta etapa, que es ya la final, es la retención de una o varias partículas. ¿Vieron la arañita? Hay una arañita aquí en su apunte. En mi apunte, digo. En el apunte de la araña. ¿Ok? ¿En dónde? En el tubo renal, túbulo renal. En la pared de las vías urinarias prácticamente. Entonces, ¿cómo le podemos llamar a todo esto? Desde que se sobresatura, luego aumenta de tamaño, luego se agrega o crece y por último se retiene.
le podemos conocer o se le conoce como nucleación del cálculo. Entonces, a partir del núcleo, que ya se formó así el cálculo, crece por cristalización local. Quiere decir que a un cristalito se le van pegando más y más y más, ¿ok? Lo mismo que ya habíamos explicado arriba. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos condiciona esto? Primero, el aumento de la concentración urinaria de los componentes de cristal. Por ejemplo, calcio. Doctora. Lamento esta interrupción. Oxalato, fosfato, ácido úrico o cistina. ¿Ok? Además de una disminución de la diuresis. O sea que orinan menos. Otra de las causas va a ser una modificación. O sea, todo esto tiene que pasar para que se puedan formar esos litos. Una modificación en el pH urinario. Pregunta número 1. Díganme, niños. Ok, entonces también la modificación en el pH. Ok, y tenemos una disminución o modificación en los inhibidores de la cristalización. Es decir, hay sustancias que se dedican a evitar que esto pase, que los cristales no se aglomeren, no se unan, pero pues por ciertas situaciones dejan de funcionar esos inhibidores y además tengo muchos componentes, mucho oxalato, que es el principal, de hecho el principal componente de los litos es oxalato de calcio. ¿Okay? Además modifica el pH. ¿Qué tiene que ver el pH? Cuando tenemos un pH ácido es mucho más fácil que pueda destruir los aglomerados o las aglomeraciones de los cristales, ¿ok? Ok, entonces, diagnóstico. ¿Cómo se diagnostican estas cosas? Primero, es importante que les mencione sobre un signo característico y además muy importante por su clínica. Tenemos presencia de cólico renal. El cólico renal se dice que es 7 veces más doloroso que un trabajo de parto. Y un trabajo de parto se dice que es equivalente a 30 fracturas al mismo tiempo. ¿Ok? 7 veces 30 fracturas, 210 fracturas, o sea, ya fue, ¿no? El cólico renal es uno de los, nefrítico renal es lo mismo, es uno de los peores cólicos que yo me atrevo a decir que he visto en mis pacientes. De verdad, no pueden, o sea, es sumamente doloroso y peor aún, no se quita tan fácilmente. Pero bueno, ya me estoy adelantando. ¿Cómo se caracteriza o qué es un cólico nefrítico? El cólico en realidad lo que pasa es que inicia en región lumbar, porque ahí estaría riñón, pero voy a dibujar el de un hombre para que sea un poquito más claro. ¿Ok? Pero recuerden que el riñón tiene uréteres. Esos uréteres llevan el contenido urinario a vejiga y de vejiga a uretra. ¿Ok? ¿Por qué se caracteriza un cólico nefrítico? Es la salida de ese lito del riñón y además va a ir pasando o viajando por el uréter. ¿Ok? En realidad lo que duele es esto, cuando llegan a esta zona y además se desplaza. ¿Por qué? El uréter es una cosita.
No se me caigan, es una cosita así. Y el hito es esto. ¿Ok? Es más grande que el uréter, por ejemplo. Entonces, existe una distensión del uréter y además existe una peristalsis, que es la que provoca el dolor. El uréter no va a dejar de tener este movimiento peristáltico hasta que logre la expulsión de ese lito. El problema es que no lo logra. Entonces va a seguir y seguir y seguir doliendo. Dolor sumamente intenso que, les repito, viaja o se caracteriza por irradiarse desde región lumbar hasta zona inguinal. Hay diaforesis, hay taquicardia, hay alteraciones correspondientes a el dolor. ¿Ok? En algunas ocasiones los pacientes logran expulsarlo, en algunas otras no, y es cuando no se quita el dolor. Bien, entonces, para el diagnóstico puedo guiarme sin problema con una ecografía o un ultrasonido. ¿Ok? Que se va a ver una imagen hiperecogénica con sombra cónica. Les explico. Está un lito y todo esto, digamos que es gris, pero la sombra cónica se ve negro. Les enseño mejor. Bien, necesito que vean esta imagen. Esto es un lito, ¿ok? Cálculo lito. Y esta es la sombra que proyecta. Todo esto se ve negro. Todo esto ya se ve pues en tonos grisáceos, ¿no? Pero... ¡Ay! ¡Ay, ay! Espérenme. Ay, no quiere. Ya, entonces eso es lo que quería que vieran. Si se dan cuenta, el lito se ve blanquito. Es una imagen hiperecogénica, ¿ok? Pero lo que distingue también es la sombra acústica o la sombra cónica. Entonces la ecografía renal es sensible en un 84%, ¿ok? Tenemos también una radiografía en la cual podemos hacer una radiografía simple de abdomen, pero tiene una sensibilidad del 54%. Entonces, obviamente, mucho mejor un ultrasonido, una ecografía. Les mencioné, pero ya no se los escribí ni seguí con la aclaración. En cuanto a la composición de los litos, del 60 al 70% están constituidos por oxalato de calcio. ¿Ok? Y tenemos también los cálculos de fosfato cálcico de una sustancia que se llama apatita, ¿ok? En el 7%. Y brushita en el 1%. También existen de estos, ¿ok? También existen unos cálculos de fosfato amónico magnesio donde son del 5 al 10% de los cálculos. También tenemos de ácido úrico en el 10 al 15%. Y cistina, por último, que ya es muy bajo en 1% de los casos. Ok, ¿habrá situaciones que favorecen a esto? Sí, tenemos factores de riesgo. Dentro de los cuales tenemos infecciones recurrentes. ¿Por qué? La infección altera el pH. ¿Ok? También malformaciones de la vía urinaria.
algunos fármacos. La ingesta baja de líquido. Hipercalciuria. Hipercalciuria. Hiper mucho calcio, uria, orina. ¿Ok? Bien, ahora. Como que esta clase ha estado un poquito enredada en el orden, pero espero que les esté quedando claro. Tratamiento. Tratamiento. Tenemos un tratamiento quirúrgico denominado litotripsia. Destrucción del lito. Tenemos aquella que es extracorpórea, en donde se utiliza un aparato llamado litotriptor, que se expone en contacto con la piel del área renal, ¿ok? Desde afuera del cuerpo. Déjenme les pongo una imagen. Así. ¿Ok? Por medio de aparatos se va a recibir ondas, se van a recibir, pues sí, prácticamente ondas, las cuales, ondas de choque se llaman, ¿ok? Las cuales se dirigen y se concentran en el cálculo, la cual pues obviamente el cálculo va a fragmentarse aquí, ¿ok? Por medio de esas ondas el lito empieza a, digamos que, a fragmentarse, a hacerse en pedacitos pequeños. Esa es una. Y tenemos también intracorpórea. Esta se va a utilizar ya como tal intra, adentro del cuerpo, y aquí utilizamos endoscopio. ¿Ok? Cámara, monitor de video, y obviamente aquí tenemos tipos de invasión, digámoslo así. Puede ser a través de la uretra o por vía piel, llamada percutánea. Cualquiera de ambas te funciona para llegar al riñón o al uréter, dependiendo de dónde se encuentre el cálculo, y romperlo. ¿Con qué lo rompen? Otra vez con el litotriptor. ¿Ok? Déjenme enseñarles una imagen de la intracorpórea. El día de hoy he hablado mucho, entonces si me escuchan rara es porque he hablado mucho. Bien, entonces tenemos aquí, esta es la intra, ¿ok? Se mete por uretra, vejiga, sigue su camino hasta encontrar el hito, y aquí es en donde, aquí, esto lo atrapa. Imagínense como si fuera un globo de cocina, lo atrapa y lo jalan esta parte, digamos que esta es el aparato, ¿no? Entonces lo atrapo y lo jalo. Al momento de jalarlo va a hacer que estas líneas destruyan al lito, y después con unas pincitas muy finas empiezan a sacar pedazo por pedazo. No es conveniente que dejen ahí el fragmento del lito porque, pues acuérdense que había un aglomerado, una acumulación. Entonces, si dejamos ahí el pedacito, pues puede que vuelva a suceder lo mismo. Entonces, es importante excretar todo. ¿Ok? Dentro del tratamiento médico, eso no se los dije. Tenemos tratamiento, obviamente, desde sintomático. Por ejemplo, acuérdense que les dije que el paciente iba a tener pues síntomas precisamente acompañados, o más bien que son reflejo del dolor. Entonces, pues se puede dar incluso, por ejemplo, diazepam para tranquilizar al paciente. También en caso obviamente de que pues curse con ansiedad, no porque sí, ¿ok? También se le puede dar algún tipo de analgésico. Aunque les repito, yo, por ejemplo, he visto, he colocado incluso analgésicos, pero pues no les hace mucho, la verdad es que no les calma, pero más bien digamos que les disminuye el nivel del dolor, pero no se los quita, ¿ok? Dentro de ellos, incluso los mejores son los opioides. Estos son los mejorcitos para controlar el dolor.
Pero, si se dan cuenta, ninguno de ellos está haciendo que se expulse el cálculo. Entonces, necesitamos algo que ayude a relajar a nivel ureteral, ¿ok? Tenemos un tratamiento médico expulsivo el cual se indica tamsulosina 0.4 miligramos, puede ser oral diariamente, obviamente hasta que se vea el resultado. ¿Todos los litos pueden ser expulsados? No. Litos menores a aquellos que pueden expulsar solos son los que son menores a 6 milímetros. ¿Ok? Bueno, en algunas literaturas lo pueden encontrar menores a 4 y en otros menores a 6. Pero bueno, lo tomaremos como menores a 6.